Lucas capítulo 8, Lucas 8:22. Estamos, hermanos, en la serie, la cual, hermanos, se llama Pasemos al otro lado. Y yo siempre estoy tratando de que Dios me revele qué enseñar acá en la iglesia. No repetir lo que otro dice, hermanos, sino decir lo que la Biblia enseña. Y estaba viendo que en Lucas 8:22 en adelante, Jesús, hermano, va en su lancha, su barco, y los pasa a ellos a otro lado. Le dice, pasemos al otro lado, pero en el otro lado habían, hermanos, dificultades. Y esas dificultades que donde Jesús llevó a los discípulos, los llevó para formar su carácter. Y escuche lo que voy a decir, hermano. Cuando alguien no es discípulo, no va a entender lo que pasa al otro lado. A veces Jesús al discípulo lo hace pasar al otro lado, pero cada vez que lo pasa al otro lado hay dificultades, hay crisis. Nos encontramos, hermano, con lo que no queremos encontrarnos al otro lado. Entonces, lo que no hará el discípulo es regresarse donde vino. Pero el que no es discípulo se volverá por donde vino. Hablo del que no es discípulo. Pero el creyente, el que es discípulo, hermano, va a seguir en ese proceso. O sea, Jesús dice, pasemos al otro lado. Vamos a Lucas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Usted sabe que lo estoy diciendo porque si usted ve todo el pasaje, ven el versículo 22, pasemos al otro lado. Ahora, ¿con qué? Mientras ellos van en la lancha, en el barco, ¿qué ocurre en el alta mar? Turbulencia. El mar se pone bravo, ¿verdad? O sea, en tierra estaban bien ellos, hermanos. Les dice a ellos, miren, yo necesito entrenarlos, porque yo no quiero que sean creyentes comunes, quiero que sean discípulos. Pero los lleva, hermanos, a un proceso y los mete al barco, a la lancha. Y en la lancha, hermanos, ocurren cosas, ¿verdad? Y de repente, hermanos, el mar se pone bravo. A veces, hermanos, la vida se pone difícil, ¿verdad? Pero simplemente Jesús estaba en el barco enseñándoles a ellos que era necesario pasar a otro nivel. Más adelante se encuentra ¿con quién? Con un endemoniado. Que ni los psicólogos, ni Sigmund Freud, ni la filosofía, hermanos, ni la ciencia había podido ayudar a este muchacho. Se encuentra con un endemoniado. O sea, pasan el mar, hermano, embravecido, y se calma el mar, ¿verdad? Pero Jesús lo calma. Más adelante y se encuentra con un endemoniado, hermanos. Con un endemoniado. Y Jesús ahí va trabajando con ellos. Y más adelante los envía de dos en dos. Y le habla acerca de lo que pasará. Entonces, pero el creyente común no querrá pasar este proceso. Aquí hay un principio. El creyente común en la iglesia, hermano, no querrá pasar el proceso de lo que es el proceso de Dios. Pero el creyente, hermanos, el discípulo va a seguir al maestro. Querrá estar donde está el maestro. Hoy hablaremos acerca del discípulo. Del discípulo, hermano. Pasemos al otro lado, el discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno que aprende ¿de quién? De su maestro. El discípulo sabe quién es su maestro. Oiga esto, por favor. En este caso, Jesucristo es su maestro. El discípulo, hermano, no acepta a otro maestro, solo Jesús. Él no acepta ninguna filosofía, hermano, hueca, sutileza o ideas del mundo. Aún, hermano, el discípulo no acepta que el mundo sea la filosofía para vivir. Él no acepta ideas humanas, no. Él sabe que él está aprendiendo de su maestro. Él es un discípulo, un aprendiz de su maestro. Y él no quiere otro maestro. Él dice, mi maestro es Jesús, y con él me quedo. Aunque muchas veces con Jesús la cosa se pone bonita, ¿verdad? Pero a veces también se ponen difíciles. Pero quiero estar con el maestro. Pero él no acepta ninguna idea vaga. Aún él dice, no, la moda del mundo no es mi moda. Yo no voy a vivir con la filosofía del mundo, no es mi vida. Yo no voy a vivir con la mentalidad materialista, marxista, o comunista, o capitalista.
su estilo de vida es el estilo de vida que el Maestro Jesús le está enseñando a él. Hermano número 1, un discípulo conoce a su maestro. Va a Mateo 16. Un discípulo verdadero conoce a su maestro. En este caso, ¿quién es su maestro? No solamente dice Jesús es el Señor o Jesús es Dios. Él dice no, él tiene un conocimiento amplio de su maestro. Mateo 16, un pasaje muy conocido. De hecho, que Mateo 16 es la primera mención en que se menciona la palabra iglesia. La palabra iglesia quiere decir llamados hacia afuera. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, tú eres piedra pequeña, tú eres Petros. Y sobre esta roca, o sea, Petra, edificaré mi iglesia. Pero hay algo interesante en el versículo 16, hermano. En el 15, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, en el versículo 13, 14 y 15, Jesús comienza a hacerle una pregunta a sus discípulos. Y la pregunta aquí va basada en que no es que él quería saber qué opinaba la gente de él, sino Jesús, en otras palabras, quería saber cuál era la opinión de ellos como discípulos. Un discípulo tiene que saber, hermano, a quién está siguiendo. ¿Quién es su maestro? ¿Quién es su mentor? ¿A quién sigue? ¿A dónde su fe está puesta? Aún vendrán tiempos difíciles donde, hermano, Dios usará las tribulaciones para ver a quién estamos siguiendo, a quién estamos creyendo, a quién confiamos, a quién declaramos, a quién le pedimos, a quién estamos siendo enseñados. Ahora, ve el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista. Ese era el concepto de la gente, del vulgo, de la gente religiosa. Otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, le dice, ¿qué dice la gente de mí? Ahora le pregunta a Jesús, ¿y ustedes qué piensan quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro, me molesta, hermanos, cuando algunos predicadores irreverentes, malcriados, dicen estas palabras, y el metido de Pedro salió. No, hermanos, usted tiene que tener respeto por las autoridades. El apóstol Pedro es autoridad. O sea, usted no le puede decir a Pedro, y el metido de Pedro habló. No. Porque aquí dice que el que le reveló esa verdad, ¿quién fue? El Hijo de Dios mismo, ¿verdad? Jehová le reveló que Jesús era el Hijo de Dios. El versículo, como dice, y ellos dijeron versículo 15. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí ya va una plática entre discípulos. A veces cuando la gente del mundo pueda tener un concepto de Jesús, a veces la filosofía puede tener un concepto de Jesús. A veces los creyentes comunes podrían tener hermano, un concepto de Jesús alto o bajo. Hay gente que le llaman a Jesús, le llaman Buda. Creen que Jesús es Buda. Creen que Jesús, hermanos, es Joaquín el profeta que está en México. Otros creen que Jesús es el Dalai Lama. Así, cosas así. Ahora, pero Jesús quería saber cuál era el concepto de sus discípulos. Si ya habían aprendido acerca de Él como maestro. Jesús quería saber qué conocimiento tenían ya sus seguidores acerca de Él. Y dice el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo. O sea, tú eres el enviado. Tú eres el ungido. Tú eres el enviado de Dios, el Hijo de Dios viviente. O sea, quiere decir en otras palabras, tú eres el que Dios ha enviado. Tú eres la persona que Dios envió, la persona correcta, la persona perfecta. La deidad se hizo humana, la deidad se hizo hombre, la deidad habitó entre nosotros, la deidad muere en la cruz del Calvario, la deidad vuelve otra vez a la vida, la deidad da vida eterna gratuitamente a aquel que se acerca. Ahora, vemos aquí el concepto, ya con el concepto que tenía
Pedro acerca de quién? De su maestro. Ya no era, Pedro no tenía el concepto que tenía la gente del mundo. Pedro no tenía el concepto que tenía el creyente común. Pedro tenía otro alto conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. La pregunta es, hermano, usted como creyente ya debería tener, hermano, un alto concepto, conocimiento de quién es Cristo. Un discípulo debe saber quién es su maestro. Debe conocerlo, a quien sigue, a quien cree, a quien ama, pero necesita estar siendo enseñado por él. Usted necesita estar siendo enseñado por él, hermano. Quiero que busque Corintios 11:23. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Corintios 11:23. Me gusta cómo transmite esta verdad. Véalo conmigo. Porque yo recibí del Señor. Vemos aquí que Pablo fue enseñado ¿por quién? Por Jesús. Dice Pablo, yo recibí del Señor. O sea, la enseñanza fue Dios, Jesús, y Pablo. Pablo se convirtió en un discípulo de Jesús. Pablo se convirtió en un alumno. Por eso es que Pablo lo defiende. Por eso es que Pablo lo predica. Por eso es que Pablo lo enfatiza, lo declara. Por eso es que Pablo defiende la verdad a capa y espada y envía a los creyentes a defender la verdad de Dios. Y él dice aquí en este versículo, vea lo que dice. Yo recibí, dice Pablo. O sea, Pablo dice, yo fui entrenado por Jesús. Yo estuve cerca del Mesías, de Jesús. Él me discipuló a mí cara a cara. Él dice, yo vi al Señor. Él me enseñó. Entonces, lo que Pablo dice, yo recibí del Señor. Él dice el apóstol Pablo. ¿Qué más dice, hermano? Porque yo recibí. O sea, quiere decir que él fue entrenado del Señor, lo que también os he enseñado. O sea, Pablo primero es enseñado por Jesús. Ahora, para ser un buen discípulo, hermanos, usted necesita estar recibiendo verdades de Dios una tras otra. Una cosa es, y amén por eso, ¿verdad? Si usted va a un culto y Dios le habla, Dios me habló, Dios me dijo una verdad, Dios me declaró una verdad por su palabra. Amén, gloria a Dios por eso. Pero no se queda ahí. Ustedes, hermanos, generaciones, están en esta iglesia, diferentes generaciones, ustedes necesitan también ser equipados con la verdad de Dios. Pablo no solamente recibió verdades de Dios, también fue equipado para hacer la obra del ministerio. Es posible que algún día Dios, hermano, acá entre ustedes Dios levante un pastor, un predicador, un evangelista, un misionero, pero necesita estar equipado, hermano. No necesita hablar cosas que no están en la palabra de Dios. La gente necesita ser equipada por la palabra de Dios. Dice, yo recibí, ahora dice Pablo, ser imitadores de quién? De mí, como yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo aprendí del maestro y ahora quiero que ustedes me imiten a mí también a ser un buen discípulo. Sí, hermano. Ve Efesios 4:21. Entonces, ¿cómo aprendió Pedro acerca de Jesús? Que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo lo aprendió? Bueno, estando cerca de las enseñanzas ¿de quién? Del maestro. Casi 3 años y medio, hermano. Y aún después de resucitado Jesús anduvo 40 días con los discípulos enseñándole verdades tras verdades a ellos. 40 días más, hermano. Entonces el discípulo es aquel, hermano, que quiere aprender de su maestro. Ahora, para ser discípulo no es de la noche a la mañana. Tiene que pasar un buen tiempo, hermano. Yo joven que les mencioné, 5 años lo tuve cerca de mí enseñándole. Una vez fallaba, estaba yo siempre creí en él, siempre creí. Enseñándole verdades. Dice, metete con la palabra. Estudia Biblia, estudia libros. O sea, metete a eso. Se necesita, hermano, verdades así.
Ahora, ¿qué dice el versículo? Capítulo 4, 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído. Quiere decir esto, que Jesús me puede enseñar a mí. Si en verdad le habéis oído. Mire qué interesante. Dice Pablo acá, si ustedes están oyendo al maestro, entonces usted mira, pastor, ¿cómo puedo oír al maestro en tiempos de hoy en día? La única manera como usted puede escuchar al maestro es por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es revelada, soplada por Dios y útil. O sea, es útil, hermano. Es una herramienta útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, quiere que la palabra es tan útil para prepararnos para hacer toda buena obra, hermano. Pero usted necesita estar siendo enseñados por Él. Aún usted necesita la palabra. Sí, hermano. ¿Sabe qué más necesita usted, hermano, para ser un buen discípulo? Dije acerca de dejarse enseñar por Él, ¿verdad? Usted necesita, hermano, tiempo. El tiempo. Todos andamos corriendo, ¿verdad? Todos queremos irnos rápido. Todos queremos queremos un mensaje medio ahí hecho. O sea, usted necesita tiempo para leer la palabra. Usted necesita maestros bíblicos, hermano, que se paren y le enseñen las escrituras a usted, tal como son. Usted necesita, hermanos, tener deseo. Pedro dice, desear, ¿cómo qué? Entra un deseo. Si usted no tiene deseo, es imposible. Es imposible, créanme. Entonces el discípulo, hermanos, está aprendiendo de su maestro. De hecho, hermano, el discípulo no acepta otra filosofía del mundo para vivir. No. Su filosofía es la palabra de Dios. Siempre usted lo verá en sus decisiones, en sus caminos, tomando la palabra de Dios. Se va a casar, va la palabra. Va a separarse, va la palabra. Quiere pagar mal por mal, va la palabra. Quiere hablar una cosa contra alguien, va la palabra. Quiere, hermanos, hacer cosas indebidas, va la palabra. Hermano, él come palabra, duerme la palabra, trabaja con las palabras. Alguien decía por ahí, vea, si usted quiere ser un buen futbolista, decía, coma fútbol, hable fútbol, sueñe fútbol, camine con el fútbol. O sea, está bañado de pelota esta gente en su cabeza. Si usted quiere ser un buen discípulo, hermano, coma Biblia, trabaje Biblia, lea Biblia, hermano, duerma con la Biblia y lea la palabra de Dios. Y va a ser un campeón en la palabra de Dios. Va a ser bíblico, hermano. Va a ser un hombre, una mujer, un hombre que va a manejar la Biblia tal como es. Número 2, hermanos, un discípulo. Entonces el discípulo está aprendiendo del maestro. Ahora el discípulo es un discípulo, hermanos, que tiene que conocer a su maestro. Y número 2, hermanos. Pero antes de eso quiero decir algo, hermano. El discípulo, esto se me estaba olvidando. El discípulo, como ya conoce la palabra, conoce a su amo, ¿verdad? Conoce a su maestro, quien le está enseñando, su tutor, su guía, su instructor, como lo conoce, como Pedro lo conocía y como Pablo lo conocía. Él sabe quién es su maestro. Y él conoce los deseos de su maestro. Mira, esto es importante. Y él conoce la voluntad de su maestro. Y el discípulo cumple con el deseo de su maestro. Vuelvo a repetir. El discípulo sabe quién es su maestro. Él conoce el deseo de su maestro para su vida, o sea, su voluntad. Él conoce qué es la voluntad de Dios del maestro para el discípulo. El discípulo está siempre dispuesto a cumplir el deseo y el propósito del maestro. Mire qué interesante esto, hermano. Número 2. El discípulo debe negarse a sí mismo. Busque por favor Lucas 9:57. El discípulo tiene que negarse a sí mismo. En la iglesia cristiana evangélica abundan los cristianos.
abundan los hijos de Dios. Todos son salvos, todos tienen vida eterna, todos van para el cielo, todos son creyentes, hermano. Pero el discípulo no solamente se queda que es salvo, el creyente. El creyente pasa a otro nivel, y es el nivel de ¿cuál, pastor? De desear ser un discípulo. Número uno, dije, un discípulo conoce bien a su maestro y conoce su voluntad y quiere hacer la voluntad de su maestro. Número dos, ese discípulo se niega a sí mismo. Ahora, ¿cuántos de aquí son candidatos para ser discípulo? Para ser discípulo, hermano, hay tres requisitos que la Biblia pone, pero yo voy a explicar. Y también hay tres candidatos que quieren ser discípulos. Vamos a Lucas 9:57, ¿verdad? Miren cómo dice. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, ¿qué le dijo? Te seguiré a donde quieras que vayas. Mire qué interesante esto. Le dice, por ejemplo, uno por ahí, ¿verdad? Jesús, a donde quiera que vayas, te seguiré. Y el versículo 58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Escucha esto, por favor. ¿Sabe qué tipo de techo es el del discípulo? En otras palabras dice Jesús: ¿sabes cuál es mi techo? Ver las estrellas de noche. ¿Sabes qué le dice? Las zorras viven bien. Las aves tienen a dónde dormir y poner sus huevos y habitar y vivir un tiempo. Y mi único techo es estar viendo las estrellas y la luna en la noche. Pero Señor, a mí me contaron que el que andaba con vos, el que te seguía, prosperaba, tenía carro, era empresario, era rico, nunca se enfermaba, nunca miraba pobreza. El Hijo de Jesús, ¿y quién te lo dijo? No, un predicador ahí de la prosperidad. Me dijo que todo iba a estar bien contigo, Señor, que nunca me iba a enfermar, que todo el tiempo, que nunca va a haber nada. Todo iba a estar excelente, no iba a haber enfermedad, ni dolor, ni angustia. Todo iba a estar excelente porque si estoy contigo todo lo tengo. Y Jesús le dice: entonces te mintieron, te engañaron, hijo. Te hablaron mal de mí entonces. Y mire, alguien le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte. Ahora, hay tres tipos de candidatos a ser discípulos. Número uno, el que quiere ser discípulo, pero es emocionalista. Cuidado con las emociones. Yo quiero ir, yo quiero hacerlo, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Yo prometo, yo juro, yo estaré ahí, hermano. Yo voy a morir por la verdad. Son creyentes, discípulos que quieren ser. Son creyentes emocionalistas que quieren: hermano, yo voy a ir, hermano, cuente conmigo, ahí voy a estar siempre con usted. Son emocionalistas. ¿Por qué? Porque cuando viene la tribulación, la angustia, hermano, se desesperan y se van, se corren. Miren cómo dice el versículo: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Ese es un candidato a ser discípulo, pero es un candidato que, hermano, vive acelerado, vive emocionado nada más en la carne, vive motivado en la carne. Rato se emociona, rato está acelerado. Está motivado siempre, pero esa motivación se muere. Hermano, no viva de emociones, por favor. No viva de emociones usted como creyente. Un buen discípulo no vive de emociones. Un buen discípulo no vive acelerado todo el tiempo. Un buen discípulo no vive motivado por cuestiones. O sea, si tiene, hay gente que tiene, como tiene dinero, ¿verdad? Está motivado porque tiene dinero. Hay gente que le sale todo bien, ¿verdad? Excelente, todo bien, todo está bien. Entonces está motivado. Pero cuando viene la dificultad, la crisis, la motivación se le va, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es un creyente que vive de emociones. Usted puede ver que en la iglesia hay gente que rápido baja la guardia. Ahí estaré, Señor, contigo. Te prometo, Señor, que de aquí no me moveré, Señor. Pero cuando viene la crisis, hermano, él dice: vea, yo pensé que era otro rollo que esto. Porque hay una filosofía allá afuera que dicen: vea, sea cristiano y los problemas se le van a resolver. ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? No he venido, ¿qué dice? Para traer paz. ¿Sino qué?
a poner en pleito entre el esposo y la esposa, los hijos con los padres, la suegra con los yernos y los nietos con los abuelos. ¿Quién le dijo a usted que el cristianismo era color de rosa? Nadie dijo eso, hermano. Hermano, yo pensé que en la iglesia todo era amor, era cariño, pero no, hay muchas cosas que no me agradan ahí. Pues sí, esas cosas son las que no te contaron. No nos contaron esa historia, hermanos. Entonces, ve el versículo 58, como dice. ¿Qué respuesta de Jesús le da a ese tipo? Jesús conoció el corazón, vea. A donde quiera que vaya, iré contigo. ¿Cómo se llama ese, hermano? Emoción, ¿verdad? Aquí estoy, hermanos. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús como que le pone trabas, ¿verdad? Léanlo conmigo. Ponga a leer a sus hijos la palabra del Señor, hermano. Y le dijo, Jesús, la zorra tiene guaridas y las aves de los cielos, ¿qué? Nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde a recostar su cabeza. ¿Me querés seguir así? Dale. Por eso, hermanos, que en las iglesias pocos son discípulos, hermano. Porque hay gente que no quiere pagar el precio. Ahora, voy a decir una cosa. No estoy diciendo que deje su trabajo, que deje a su esposa o que deje a sus hijos, ¿verdad? Pero si Jesús te pide que dejes todo por Él, a menos que Jesús se lo diga a usted, ¿verdad? Porque lo va a llevar a usted a otro nivel de vida. A muchos Jesús les ha dicho, a mucha gente que tiene sus buenas carreras en la universidad, han salido y están trabajando en una buena empresa, le dice Jesús, hey, te necesito de misionero allá. Te necesito allá de pastor en tal obra. Te necesito a tiempo completo. Usted lo podría dejar a menos que Él se lo diga. Pero cuidado con las emociones. Yo hace años, cuando quería comenzar el ministerio, estaba hablando ya por el 98. Yo estaba, hermano, en el segundo año yo estaba en primer año de bachillerato. Y yo, hermano, yo quería ser pastor. Estaba emocionado, estaba acelerado, estaba motivado, hermano. Porque mi pastor me confiaba predicar en la iglesia. Y alabo a Dios por ese hombre que me ayudó mucho. Y hermano, y escuché una predicación, bien pentecostal. Y dice, si tú eres llamado, deja tus estudios, deja el trabajo y vete a la obra que te abra. Y yo emocionado. Pastor le dice, fíjese que escuché una predicación, que deje de estudiar, que me vaya y que deje todo. ¿Vea? Y me dice, ¿sabe qué me dice, pastor? Sigue estudiando, no te emociones. Y cuando vos estás emocionado, te molesta eso. Pues chica, pastor, qué carnal está usted, ¿verdad? No me entiende usted. Pero cuando el pastor le decimos, tenga paciencia, es por algo, hermano. Por eso yo te digo, tengan paciencia. Entonces, pero en el 99 saqué mi estudio de bachillerato. Y en el 2001, Dios me llama a servir en el ministerio. Estuve trabajando un tiempo vendiendo libros de océano en San Miguel. En la gama de colonia en colonia vendiendo libros. En ese tiempo los libros se vendían. Pero y en el 2002, 2001 Dios me llama al ministerio. O sea, cuando Dios, hermano, hay momentos que Dios se va a llamar a un ministerio. Pero usted primero, para que Dios lo llame, usted necesita ser discípulo. Si no, no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en el ministerio, cuando el discípulo pasa esto. Oigan esto por favor, hermano. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener, ¿qué dice? Abundancia y escasez. Había estado en estrechez y en abundancia. Alabo a Dios por esta mujer que Dios me dio. Sí, en serio. Que sabía que se casaba con un pastor.
Y sabía que en el pastorado, en siendo discípulo, a veces habrá tiempos de gozo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, qué bonito, hay dinero, hay todo, ¿verdad? Pero hay momentos, hermanos, que viene también lo que es el tiempo de la vaca seca. Y es ahí, hermanos, donde realmente se conoce el verdadero discípulo. Es como el creyente común. El creyente común en la iglesia pasa esto. El creyente común es el que anda chineando usted. Hermano, siga adelante. No sé qué es, hermano. No vea a los hermanos. Véase en el Señor. Al creyente común se le dice así. ¿Ya? Pero al discípulo, ¿qué hace? Como es discípulo, ese no necesita que lo anden chinchoneando. El discípulo, hermano, usted siempre lo verá ahí en tiempos buenos y tiempos malos. Le hará siempre cara alegre a todo tiempo y dirá: yo sé que Jehová vive en mí, hermanos. Ese vive por fe. Pero el creyente común hace esto, mire, por tiempo se va al mundo. O dice: no, cuando pase la tormenta en la iglesia, voy a volver otra vez. El creyente común es ese. Pero el discípulo siempre usted lo verá ahí. Ahí siempre lo verá en el mismo lugar, a la misma hora. Y con la misma actitud. El discípulo, ya que es el discípulo. ¿Qué le dijeron a Policarpio? Niega al Señor. ¿Y quedas qué? Policarpio estaba en la hoguera, amarrado, hermanos. Estaba amarrado Policarpio. Y habían puesto leña ahí, ¿verdad? Fue un día sábado. Y Policarpio le dijeron: niega al Señor y seguir viviendo. Y le dijo Policarpio: hablo de un pastor, de un discípulo. Tengo 86 años de servir al Señor. Y nunca, le dijo, nunca me ha hecho nada malo. Siempre me ha bendecido. ¿Cómo negarlo? Y le dijeron: entonces, ¿qué vamos? Pues préndele, le dice. Prendele, pues, denle ya, enciendan el fuego. Discípulos. ¿Y el creyente común qué hace? Sí, ¿va? Cualquier cosa lo mueve. No me dieron la mano, no me dieron mano, no me dan privilegio, no me toman en cuenta. Se va, es el mundo. Creyente común. El discípulo dice: aunque aburra, yo voy a estar ahí. Sí, hermano. El discípulo no se queja de nada, hermano. Le hace buena cara a cualquier tiempo. El discípulo aprende a vivir en la abundancia. Tiene la misma actitud. Le dice a la esposa: mi amor, no es visto. Le dice el esposo, como él es discípulo: mi amor, Dios proveerá. Vea, mi amor, en la iglesia hay dificultades, yo no quiero ir. Y le dice el esposo: no, sigamos orando por el problema. Es el discípulo. Mi amor, no me mira mal en la iglesia. Pues vos fijate en el Señor, no los hombres. El discípulo. Ese es el discípulo. Ese es el discípulo, hermano, en la iglesia. Ahora, ¿qué más? Pero tengamos cuidado con ser discípulos motivacionales. Número 2, hermano, el discípulo no agrada a los demás, agrada a Dios. Porque ahí, ve el versículo 59. Versículo 59. Hermano, estoy dando los principios, ¿verdad? De los candidatos que quieren ser discípulos. ¿Qué dice el versículo 59? Léalo conmigo. Y otro dijo: Señor, sígueme. Le dijo, otro dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, deja primero que vaya y entierre a mis padres. Y Jesús le dice: deja que los muertos se entierren ¿a qué? A los muertos. Y ve, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Qué injusto es Dios, ¿verdad? Dios no tiene compasión, hermano. Hay un candidato a ser discípulo que quiere agradar a los hombres. Quiere quedar bien con el mundo, con el mundo, hermanos. Jesús dijo una palabra bien fuerte: el que no aborrece a padre ni madre no puede ser mí. O sea, no está diciendo que usted no lo va a querer. Está diciendo, hermanos, no está diciendo que no va a valorarlos. Claro que sí, pero es una expresión, hermanos. Es la siguiente expresión, quiero que la tomen en cuenta. La palabra cuando dice aborrecer quiere decir
valorar más que a otro, valorar menos que a otro. Ahora, dice Jesús, esta persona aquí, mire cómo dice. Alguien se acerca, ese es un candidato que quiere seguirlo, hermanos, pero primeramente quiere agradar bien a los hombres. Primero dice, no, dice él, primero están mis proyectos, mis planes, yo tengo que salir adelante. Un discípulo que se agrada a sí mismo. Yo tengo mi propia agenda, pastor. Yo tengo mis propios planes. Si usted tiene sus propios planes, usted no puede, hermanos, agradar a Dios. Aún el discípulo, hermanos, es aquel que nada lo desiste de hacer lo que está haciendo para Dios. Ahora, y Jesús le dice, ve el versículo como dice. Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mis padres. La pregunta es, ¿será que los padres estaban muertos? No estaban muertos sus padres. Lo que está diciendo aquí es, mira, Señor, mis padres están vivos. Pero cuando mis padres ya estén ya adultos, ya mueran, entonces voy a seguirte. Primero, yo quiero ahorita mantenerlos a ellos. Quiero sacar mi carrera y mantenerlos a ellos y llevarlos hasta la tumba. Y cuando esté probado te voy a seguir. Hay un hombre que me dice a mí, un empresario, estas palabras. Presten atención. Un empresario. Hermano, me dice, cuando ya me jubile de mi empresa, me dice, y ya mi hijo pueda sostener la empresa, yo quiero ser útil en un lugar. ¿A los cuántos años, hermano? Yo no necesita. Hermano, si Dios te está viendo hoy que lo siga, hay que seguirlo. Créame, yo quisiera aquí en esta iglesia que hubieran discípulos. Discípulos, así como los que menciona aquí la Biblia. Pero ¿cuánto tiempo, pastor, puedo yo llegar a ser discípulo? No es de la noche a la mañana, hermanos. Es como a veces usted se fija, vea, que de repente aparecen iglesias por ahí, vea, y sin pasar el proceso. Se enoja el miembro con el pastor, se va de la iglesia, hace su grupo con su familia, junta más gente y se va, hermano, y ya dice que es pastor o apóstol. Y es patriarca como hoy en día, ¿verdad? Ya es el ungido, sin pasar proceso. No es por levantar el ego a nadie, pero con el hermano Cristian yo estuve aquí, pasamos hasta 2 horas en el discipulado. Sí, casi 4 años, caminamos juntos. Y seguía, le faltaba todavía. Estaba en el proceso, hermanos. El discípulo a veces tendrá obstáculos, sí los tendrá. Ahora, ve el versículo como dice más abajo, ya casi termino. Deja que vaya y entierre aquí a mis padres. No es que estaban muertos sus padres, sino que dice, mira, mis padres están vivos. Yo quiero estar con ellos hasta el último día. Y después te sigo como discípulo. ¿Y qué dice Jesús? Deja que los muertos. Usted conoce esa expresión, ¿verdad? Deja que los muertos espiritualmente en pecado. En otra palabra, mira, él le dice, mira, tú puedes ser un buen candidato, pero tienes un problema. Es que no estás agradando a los hombres. Primero pones las cosas antes que mí. Hermano, usted no puede poner a competir a Dios con alguien que no sea Dios. Dios es fuerte y celoso. En la Biblia, hermano, Dios exige ser el primero. No sé cómo usted lo va a hacer ahí. En la Biblia, Dios exige ser el primero. Pero cuando alguien es discípulo en la iglesia, y hablo aquí con generaciones como Cristian, Gustavo, Daniel, Carlos y los demás hermanos que están aquí, todos los que están aquí, cuando alguien quiere ser discípulo, oigan este principio, hermano, pero no se les olvide. Si usted quiere ser discípulo, Dios exige ser el primero. Dios exige ser el primero. Dios exige
ser el primero. Número 3. Ven al versículo 60, el versículo 60 y 61. Léalo conmigo. 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Otro, ¿verdad? Uno estaba emocionado, ¿verdad? Otro estaba agradando a los demás y poniendo sus planes antes que los de Dios. Si usted va a seguir a Dios, hermano, tiene que usted tener la agenda, dejar a un lado su agenda que tiene. Entonces le dijo Jesús: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano, ¿a dónde? En el arado. No, en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Jesús está usando un principio aquí de lo que usan los campesinos, hermano. En ese tiempo, ¿verdad? Los que usan arado saben esto. O sea, no dice que alguien que ponga la mano en el arado no puede volver atrás. Pero aquí, hermano, este es un candidato que quiere ser discípulo, pero está tutubeando. Dice: Señor, pero fíjate que ese es tutubear. Cuando usted, hermano, dice, cuando se le pide a usted hacer algo para Dios, como discípulo o como creyente, usted dice: es que fíjese que ya usted es un discípulo que está tutubeando. Pero, hermano, quiero ver cómo estoy, hermano, en mi agenda, ya comienza a tutubear. El que es discípulo dice: si Dios me necesita, ahí estaré. Si Dios necesita mi fuerza, mi recurso, mi finanza, hasta mi vida para servicio, ahí estaré. No tutubea. No tutubea, hermanos. Y este está tutubeando, ¿verdad? Dice: mira, deja que vaya a la casa y me despida de mi papá. Yo le dije a mi esposa, cuando éramos novios, le dije yo, porque yo siempre pensaba que alguien se casara conmigo, pero alguien que estuviera dispuesto a servir en el ministerio. Le dije yo no voy a ser abogado, yo seré pastor. Y yo voy a ir donde el maestro me envíe. Y yo estaré donde el maestro quiera que esté. Y hermanos, la licenciada, todo. Me dijo: pues me voy. Discípulos. No, es que mi hermano, ¿cómo cuesta? Hay gente que dice que cuesta el evangelio. No, hermano. El discípulo no piensa así. El discípulo no piensa así, hermano. Hablo que dice. Entonces, aquí hay 3 candidatos a ser discípulos. Uno que quiere ir, ¿verdad?, a servir, pero hay problemas. Usted, hermano, si usted va a ser discípulo, usted no puede poner las condiciones. Las reglas ya están puestas. Las condiciones ya están puestas. Yo, como discípulo de Cristo, yo tengo que estar aquí, hermano, en todo tiempo. Aún quiero decirle una cosa: no quiero que piense mal de mí, porque yo tengo tiempo para mi familia, para todo. Pero el discípulo, hermanos, sabe que como es discípulo, él nunca, oiga esto por favor, escuchen esta palabra: el discípulo, hermano, no negocia las cosas del reino de Dios por lo material. Fíjese, pastor, que me ha invitado a una fiesta rosa el domingo, ¿va? Y es el culto, y que es a las 3:30. ¿Sabe qué es el discípulo? El discípulo hace esto: manda el regalo al siguiente día y va al culto el domingo, porque es discípulo. Ese es discípulo. El discípulo es aquel que tiene un dolor de cabeza, ¿verdad? Y ese dolor no lo tiene para ir a la casa del Señor. Hablo de discípulos, hermano.
El discípulo puede estar muy cansado, muy rendido, pero él dice: yo tengo que estar ahí sirviendo. Discípulo. Sí. El discípulo no tiene un 5 para ir a la iglesia y no haya cómo hacer para el transporte. A pie se viene. El discípulo. Discípulo, hermano. El discípulo no se pierde un servicio con el Señor, porque él dice: el maestro va a estar en la torre fuerte, yo quiero estar ahí. Sí, hermano, el discípulo. El discípulo puede tener, dice: tengo que lavar este poco de ropa, así por cero de ropa. Bueno, pero lo puedo lavar mañana, pero tengo que estar en la casa de Dios. El discípulo. Tengo que palmear, no, voy a palmear en la mañana y en la tarde, ¡bum!, por el culo. El discípulo. Sí. El discípulo, aunque sea cojeando, mira el culto. Ahí voy. Porque es discípulo. Que tú mira que no pude, que estaba cansado, no, usted no es discípulo, usted no es discípulo, usted es candidato. El discípulo, a pesar de sus, yo toco ese punto más alto. Un discípulo, hermano, es aquel que aún en las dificultades sigue a su maestro. Vea por favor lo que dice Mateo 16:24. Quiero que el hermano busque, no se confíe en lo que yo digo yo, aunque usted lo conozca, a veces no es verdad que usted pueda ir a descubrir. Mateo 16:24, hablando del discípulo. Hablando del discípulo, un discípulo, hermanos, hablamos acerca de un discípulo. Conoce o está conociendo a su maestro. Un discípulo se niega a sí mismo, y hablé acerca de los 3 tipos de candidatos a ser discípulo: el que es emocionalista, el que agrada a los demás, o el que duda o tutubea en cuanto a su llamado. Un discípulo, y ahora es el número 3, un discípulo siga a su maestro. Busquen lo que dice Mateo 16:24. Mira cómo dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno, dice, vean la palabra, si alguno, dice la Biblia, muchos son los llamados. ¿Sabe usted que ese versículo de qué está hablando? Discípulos. Todos son llamados a ser salvos por la fe solamente, ¿verdad? En Cristo. Pero al final, Dios usa un remanente como discípulos. Sí, hermano. Discípulos. Miren lo que dice el versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí. Hace poco yo estaba estudiando, hermanos, aquel versículo, no sé, ¿usted se acuerda qué versículo? Nos dice la Biblia: si queréis acaso ir vosotros, váyanse. ¿Ustedes saben ese versículo? En San Juan 6, ¿verdad? Y dice que muchos de los que estaban con Jesús se fueron. Eran creyentes. Y hace poco, estudiando ese pasaje, me di cuenta que eran creyentes comunes. Eran salvos, pero eran creyentes comunes. Eran creyentes domingueros. Eran creyentes, hermanos, cada 8. Eran creyentes eventuales. Eran creyentes que cuando miraban los milagros se alegraban. Decían: andamos con Jesús porque el pan abunda, porque los pescados se multiplican, porque porque el agua se convierte en vino, porque los muertos resucitan. Y eso nos encanta, nos fascina. Así decían ellos. Oiga esto, por favor. Versículo 24. Si alguno quiere ir en pos de mí, ¿cómo dice? Estamos hablando acerca, hermanos, de lo que hablamos antepasado, ¿verdad? Las 3 cosas: de negarse a sí mismo. Pero para eso hay que leer lo que leímos anteriormente, de los discípulos o candidatos emocionalistas, que agradan a los demás, que tutubean en cuanto a su llamado, que están pensándolo mucho. A veces uno dice: hermano, quiero hablar con usted, que yo quiero tomarlo en cuenta en este ministerio. Hermano, déjeme pensarlo. Esos no son discípulos. No son discípulos. Hermano, quiero que se encargue usted del culto el día miércoles. Quiero que usted se encargue del culto el día miércoles.
Ay, hermano, no son discípulos. Hermano, quiero que usted, hermano, sirva en esta área. A veces no son discípulos, están tutubeando. Entonces, hermano, para ser discípulo hay que negarse a sí mismo. ¿Y qué más? Un discípulo, hermano, es aquel que no solamente se niega a lo que hablamos anteriormente, sino que toma su cruz. ¿Qué es tomar su cruz? ¿Alguien sabe? Yo no sé mucho. ¿Usted sabe? ¿Qué es tomar su cruz? ¿Alguien sabe? Tomar su cruz, hermano, es esto. Tomar su cruz, hermanos, es esto. Esta silla. Pablo decía, he aprendido a tener, que dice Pablo, a contentamiento cuando hay abundancia y hay estrechez. Una pregunta les hago, iglesia. Respóndame y véame a mí. ¿Cuál es nuestra actitud cuando no hay esto? Y hay que pagar aquí, hay que pagar allá, hay que pagar aquí. Hay gente que a mí me molesta muchas veces. Y no sé, yo digo porque lo he visto, lo he oído. Ay, hermano, mire, vine al culto y usted no se imagina con qué problemas vine. No, hermano. Su actitud tiene que ser la misma como discípulo. Pero el discípulo va a correr con la cruz y la botará. Y dicen, así no puedo seguir con la cruz. Tropieza y cae. Entonces, el discípulo, ¿qué hace? Toma su cruz y sigue al maestro. Nadie le quita el gozo a ese creyente. Nadie le roba la paz. Nadie le roba la seguridad. Tiene la misma actitud. Pastor, ¿cómo usted me demuestra? A través dejamos a un lado a Jesús. Dígame usted un hombre en la Biblia que haya soportado. Vamos a Hechos 16. Demuéstrame en la Biblia un hombre común y corriente como nosotros para creerle. Vamos a ver Hechos 16. Mire cómo dice la Biblia. Versículo 32. Después de haberles azotado, vea la palabra ahí, ¿cuántas veces? Mucho. Sus piel, sus carnes fueron reventadas. Tanto golpe, hermanos. Mire cómo estaba su cuerpo, casi muerto. Hablo de Pablo, ¿y quién? Y Silas. ¿Quiénes eran ellos? Discípulos, queridos. Mucho. Ve la palabra mucho ahí, subraya la palabra mucho. Hechos 16, 23. Hechos 16, 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron ¿a dónde? En la cárcel. Esa cárcel, hermano, no es como la de ahora, como Zacatrás, como Mariona o Ciudad Barrio. Estaban debajo de las casas, hermano. Y eran, hermanos, como tipo barro alrededor. Cuevas, sí. Pero en esas cuevas, hermano, era como de lodo. Y eran húmedas. Y hermano, que no se imagina, dice que estaban. Ahora, quiero que vea algo importante para después explicar lo que quiero explicar. Muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro.
y les aseguró los pies en el cepo. Un médico explicaría mejor esto. Porque no es como usted lo pinta, o están en los videos, en la película, o en la fotografía. Es una imagen nada más, una idea nada más. Pero, hermanos, ellos estaban atados de sus manos, estaban de esta manera. Dicen los que saben, los estudiosos, que sus manos no estaban así, hermano. Estaban así, bien estiradas. Solo imagina usted la piel reventada de estos hombres. Un cardiólogo podría explicar mejor eso. Y los pies, hermanos, estirados para allá. Estaban casi en el aire esta gente. ¿Y sabe cuál era la actitud de esta gente? Discípulos. ¿Qué eran? ¿Qué hacían? Leámoslo. ¿Qué hacían, hermanos? Dice un cardiólogo que según lo que la reventadura de estos hombres, no murieron cuando estaban cantando. Dice que estaban cantando. Sacaron fuerzas de donde no había, hermanos. ¿Y qué estarán cantando esta gente, hermano? ¿Qué tipo de himnos? ¿Será que estaban cantando aquí que dice gracias Cristo, gracias Cristo? O cantando aquel que dice tu fidelidad es grande. ¿Será que estaban cantando esa? ¿Los escucha usted a ellos quejarse? Mira, ese Dios que predicábamos no nos defendió. Así que está aquí nomás Dios, ¿qué es lo que contés conmigo? No, ya eran discípulos ya. Ya eran discípulos. Y los creyentes del siglo XXI, por una mala mirada, nos chiviamos. Porque no me dan la mano. El creyente carnal no te da la mano, te molestas y te vas. Porque en el ministerio no te tomaron en cuenta, dieron comida y no pasaron por tu mesa porque se les olvidó. Quizás le caías mal que andaba repartiendo. O te puso un poquito de arroz y lo hizo por favor, te puso una pata ahí de la pata de la gallina. Y al otro le puso una tamaña pechuga así, va a estar bien doradita, va. Con ensalada. ¿Ah? Así, hermano, eso es el tipo de cristiano del siglo XXI, hermano. Pero vemos aquí dos hombres, no eran dioses, eran humanos como usted y como yo. Dice la Biblia que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Pero un discípulo sigue a Jesús aún a pesar de qué, hermano, a pesar de la cruz que lleva. ¿Y sabe qué hacían los presos, hermanos? Los presos les oían. ¿Sabe quiénes son los presos? Hablando de la aplicación, los que están en el mundo sin Dios y sin esperanza. Verán su actitud en el tiempo de la crisis. Verán, hermano, si usted ya no sigue, ya no continúo, Dios no me defendió, Dios no fue justo, Dios no me ayudó. ¿Y dónde estaba Dios en mi dolor? ¿Y dónde estaba Dios en mi crisis? Hermano, aún en su crisis, en su dificultad, alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay que alabarlo. Ese es el discípulo. Ese es el discípulo. El discípulo no le hace roncha lo que está pasando. El discípulo no le hace roncha, hermano. Somos extranjeros y somos peregrinos. ¿Sabe qué dijo Policarpio? Pues préndele. ¿Sabe qué dijo Martín Lutero? Si 100 cabezas tuviera, las 100 que me corten. Son discípulos. ¿Verdad? A los creyentes del siglo I, ¿sabe qué hacían con los creyentes? Los echaban al Coliseo romano y soltaban a los leones, hermano. Y morían ahí comidos por los leones. Los prendían en fuego, ponían, hermanos, ponían así, mi hermana, estacas y los sentaban desnudos a los niños. Entonces, imagínense, los agarraban, los sentaban. Negar tu fe, negarte a Jesús, no lo voy a negar. ¡Bum! A la estaca en su ano. Por su fe, hermano. ¿Y usted? Yo no, güey.
me quiero cambiar. No, el discípulo no es así, hermano. Claro, también hay que ser inteligente, hay que ser sabio. Yo estoy aprendiendo a ser discípulo. Cuesta ser discípulo. Yo hace poco, y ustedes saben que lo que digo no estoy mintiendo, yo no estoy aquí por dinero. No estoy por dinero aquí. Nunca he estado en el ministerio por dinero. Y si nunca me dieran, mi actitud siempre sería la misma. Si nunca usted, hay gente que dice, no, es que no me, ¿a qué lo alaban y a mí no me alaban? ¿A qué el discípulo no anda buscando que lo alaben, hermanos? No, a mí no me reconocen. Vamos a Lucas. Esto está interesante, hermano. Mateo 16. El discípulo, hermano, es aquel que sigue a Jesús. ¿A dónde? ¿Aún en qué? Con su cruz. Hermano, ¿cómo está, hermano? Mira, hermano, estoy pasando crisis, pero estoy firme y caminando. Estamos hablando de discípulo. Discípulos, ¿verdad? Sí. Hermano, ¿cómo está mi hermano? Ando un acto de chucho, pero aquí estoy, hermano. Sí, el discípulo. Mi hermano, mire, ando un dolor aquí, mi hermano, pero aquí estoy, hermano. Es el discípulo, hermano. Ando con diarrea, pero me puse un pamper, hermano. Es el discípulo. Ahora, para toda la busca solución, pues el discípulo. Mire, para toda la busca solución. Amén. No, tal vez ahí no, hermano. Tal vez ahí no, ¿verdad? Mire, la cosa está perra, hermano. Difícil, ¿verdad? Pero aquí, pastor, yo aquí voy a estar siempre. Es el discípulo, hermano. Vean lo que dice ahí, Lucas, Mateo 16. Dice, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mi causa la hallará. ¿Esos son discípulos sin doblez? ¿Son discípulos, hermanos, sin doblez? Vea Mateo 9:9. Mateo 9:9, rápidamente, ya voy a terminar. Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿Son discípulos sin doblez? Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo. ¿Qué estaba haciendo Mateo ahí? ¿Ah? Estaba cobrando impuestos en Roma. Algún día voy a explicarle cómo era la cuestión, porque por el tiempo no tengo ya tiempo, ya se me fue. ¿Y qué pasó? Hermano, estaba en una mesa recibiendo dólares, buen billetón. ¿Verdad? Tipo era cerebro. Hasta escribió el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Buen escritor. Escribió todo lo que Jesús dijo. Mateo era discípulo. Era administración, sacó administración de empresa. Estaba trabajando en el banco. Era bueno. Y pasa aquel, ¿verdad? Aquel que con aquel nos anda jugando. Cuando aquel te dice, seguime, seguilo. Ella no quiere que usted, espérate. No. Ella quiere que usted lo diga. Ese quiere, cuando el maestro dice, seguime, es seguime. Por eso, hermano, es que mucha gente no quiere nada con Dios. Porque el que puso las reglas las puso o sea, la iglesia no pone reglas, hermano. Es el Dios que las pone. Sígueme, pero el versículo, ¿cómo dice? Y se levantó y le dijo, iré primero allá a dejar pisto a la casa. Y le siguió. ¿Esos son discípulos sin doblez? ¿Se acuerdan ustedes qué estaba haciendo Eliseo cuando lo llamó Elías? ¿Quién sabe qué estaba haciendo en Rey? Esa historia está en Reyes. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Arando. Va con bueyes y con arado.
Andaba arando. Ese era el trabajo de este hombre, arando. ¿Y qué pasa? Y dice que pasó el profeta, el mero Elías, va. Le puso el manto. Y ni le dijo que lo siguiera, lo siguió. ¿Sí? ¿Sabe qué hizo? Mató los bueyes. El arado le sirvió como para leña y hizo el altar para a Dios, el holocausto. ¿Saben qué sabe esa historia? Vilma la sabe. Que le explicó. ¿Quiere que le cuente la historia de Elías y Eliseo? Así. Contarla pues, como Elías, Eliseo tenía bueyes medio. Y los mató, los decolló y hizo un altar para Dios. Sí, hermano. ¿Y eso qué hicieron esta gente? Eliseo, ¿lo pensó? No, lo siguió nada más. Vea Mateo 19:24. Yo voy a finalizar, hermano. Tiene que ser sin doblez el discípulo. Ahora, vuelvo a repetir, si Dios nos pide, hermano, no estoy diciendo que usted deje sus estudios, ojo, por favor, sus trabajos, no. Aquí es que si algún día Dios me pidiera que lo hiciera. Yo le dije a aquel ayer, varón, yo creo que Dios lo quiere usar en otro lugar. No duele que se vaya, pero Dios lo quiere usar allá, en ese lugar. Quizás Dios quiere levantarnos una iglesia, una obra. Todo es para bien, ¿verdad? A los que aman a Dios, aunque se vea fea. Si usted ve en Hechos, ¿qué pasó en Hechos capítulo 8? La iglesia de Jerusalén, ¿cómo estaba? Estancada. ¿Y qué hizo Dios? Mandó persecución. Y aquí por todas partes dice que predicando a Cristo. Todo es para bien. No veas lo negativo como el diablo. No. Lo negativo, Dios lo usa para llevarnos a otro nivel de vida. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 19:24? Aquí usted conoce esta historia, ¿verdad? Pero antes de leer el versículo, ¿usted conoce esta historia? ¿Qué le dijo el rico, un joven rico, qué le dijo a Jesús? Señor, quiero seguirte, le dijo. Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? ¿Qué hizo este? Dice que al final de la historia, usted conoce la historia. ¿Qué pasó con ¿Qué pasó con este que quiere ser discípulo? ¿Ah? ¿Cómo se fue? Triste. Jesús le dijo, ve y vende y dalo a los pobres. Y sígueme. Dice que esos son humanos discípulos que son con doblez, que se rinden. Mateo 4:18. Usted conoce esa historia, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven y sígueme y te haré pescador. ¿Y qué hizo Pedro? Con sus hermanos, ¿qué hizo Pedro? Dejó las redes. ¿Y a quién siguió? Eso significa ser discípulo sin doblez. Fíjese, hermano, imagínense, hermano, fíjese que allá por un cantón, un caserío, en un pueblo allá, hermano, allá bien lejos, allá, vea, fíjese que hay 15 hermanitos. De veras, sí, hay 15 hermanitos. Y no tienen pastor. Y ahí alquilan una casita, ¿verdad? Y quieren un pastor. Y fíjate que yo he pensado que este es el tiempo que usted se mueva así. No quiere ir. Ay, hermano, es que mi novia, hermano. Ya, ¿verdad? Es que, hermano, fíjese. Hay discípulos con doblez. A mí me dijeron en el 2001, hay una iglesia en un cantón remoto. Si quieres irte, andate. Te voy a dejar. Oye, te voy a dejar. ¿Usted conoce las camas que se doblan así? ¿Se doblan? No, de hierro. De hierro. Se doblan así. Y 2 cajitas llevaba yo para el cantoncito. Y me dejaron a la mitad del camino porque no vi el carro. Me tocó ir cargando. Ahí estuve 7 años, hermano. Trabajando Dios conmigo. Eliu cayó enfermo, una enfermedad que más estafilococo. ¿Y sabe cuánto me daban a mí de ofrenda? 5 colones.
para mi mujer y yo. Y ella estaba en la universidad. Y ¿sabe una cosa? No me estoy alardeando. En el 2003, ¿verdad? Ella sacó la carrera. Yo le di el último año de universidad. Yo se lo di. Porque no tenía, como estaba conmigo casada, pues. Le dije, me dijo, yo no quiero seguir estudiando. No, seguí estudiando. Y sacó su carrera. Le pagué, hermano, todo el año de universidad, de la Gerardo Vargas. Y, hermano, pastor, ¿y cómo hizo? A saber usted. Pero el Dios a quien yo sigo es proveedor, hermano. Después de eso, hermano, había un medicamento para él cada semana que valía $80. Así, a tonteritas que se le ponía para los glóbulos rojos. Y un montón de crema, hermano, carísima. Pastor, ¿y cómo hacía? El que me llamó me sostuvo. Se graduó ya el último año y le doy yo el último año. Perdón, la graduación casi costó $800. ¿Cómo hizo, pastor? El que me llamó fue. Pero cuando tenemos doble, ay, hermano, es que mi mamá, hermano, ¿qué va a pasar mi mamá? ¿Y qué cree que tiene mi mamá? ¿Y mi papá qué cree que dice? No, hermano, sin doblez. Es que fíjate que si me voy a hacer allá, me manda para allá, a que ella me deja por otro. No, sin doblez. Sin doblez. Discípulos. Discípulos, hermano. Discípulos. Hay mucho que decir. Vamos a orar. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por enseñarnos. Enseñarnos, Señor, cosas sencillas. Yo no soy un teólogo, Señor, como algunos pretenden serlo, Padre. Soy sencillo en mis palabras. Dije, Señor, que para ser discípulo hay que conocer bien al Maestro. Hay que negarse. Pero para negarse hay que ser candidato. Y no solo candidato, estar dispuesto a dejarlo todo por Él. A decirle al Señor, quiero que contes conmigo siempre. El discípulo es aquel que sigue al Maestro aún en sus dificultades. El discípulo es aquel que es sin doblez. Jesús dijo, ninguno que pone la mano en el arado vuelve a ver hacia atrás. Si alguno no dejara padre, madre, dijo Jesús, no es digno de mí. Eso es discípulo, queridos. Yo quiero animarles, hermanas y hermanos, a que vayamos más allá, a que pasemos al otro lado. Jesús dijo en cierta ocasión, ya no les llamaré siervos, los llamaré amigos, si hacen la voluntad de mi Padre. El otro domingo estaremos hablando acerca de ser siervos. Después de ser discípulos podemos pasar a ser siervos. Y el último nivel es ser amigos de Dios. Amigos de Dios. Señor, te pido que nos bendigas a todos. Y en un mundo tan convulsionado, Señor, en un mundo tan vacío, un mundo donde no hay seguridad, mi seguridad es tú, Señor. Padre, hay cosas que duelen en la vida. Duelen en la vida, Señor. Pero los tienen que pasar. Y simplemente el discípulo dice, Señor, que sea tu voluntad. Sin quejarse, sin poner a nadie mal. Que no se nos olvide, Señor. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide ser discípulos. No queremos, Señor, a contentarnos, Padre, con lo que el mundo ofrece. No, Señor. Queremos que tú seas el centro, Señor, de nuestras vidas. Yo quiero pedirte por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y los que faltaron, que puedan, Señor, pasar a otro lado, Señor.
Bendice, Señor, a Cristian. Bendícelo, Señor. Su familia, bendícelo, Padre. Bendícelo, Señor. Ha dejado grandes recuerdos, Señor. Padre, enséñanos a nosotros a valorarnos a los unos a otros, a amarnos unos a otros, a acercarnos unos a otros, Señor. Botar las barreras que hay muchas veces en nuestras vidas, Señor. Yo solo quiero que pienses, Padre, que estar con vida, Señor, y estar bien, Padre, hay que acercarnos unos a otros, Padre. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. A los que están enfermos, Señor, pon tu mano ahí de misericordia y gracia. A los que están sin empleo, provéeles, Señor. A los que están, Señor, ahí en dificultades, ayúdales, Padre. No tenemos aquí a dónde más correr, Señor. Tú eres nuestra ayuda. Eres nuestra fortaleza, Señor. Eres, Señor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendice, Señor, a los guatemaltecos, Padre. Esa gente que está sufriendo ahí psicológicamente. Bendice al país de Guatemala, Señor. A esa gente que ha sufrido, Padre, ese problema del volcán, Señor. Yo lo bendigo, Padre. Yo declaro que saldrán cosas mejores, Padre. Que tú les vas a bendecir a ellos, Señor. Sé que no es fácil perder familia, seres queridos, Señor, pero tenemos que comenzar de nuevo, Padre. Bendícelos a ellos, Padre. Y que esta semana, Señor, sea una semana de bendición. Y que no dejemos caer ninguna palabra a tierra, como dice Samuel. Y que, como dice Apocalipsis, bienaventurados los que tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, te pido que nos guarde del peligro, Señor. Que nos guarde del peligro, Señor. Que nos guarde, Señor. Padre, en tus manos estamos. Hay un canto que dice: y si morimos, para Él morimos, Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Aquí estaremos, Señor, hasta que tú vengas. Aquí estaremos, en este mismo lugar. Haz de estos hombres, Señor, haz de estos hombres más que creyentes comunes. Haz discípulos, Padre. Discípulos, Padre, que están dispuestos a darse el todo por el todo. Bendice a estas generaciones que escuchan, Padre, como los niños, los jóvenes, los adultos, Padre. Señor, declaro por fe que la iglesia será, Señor, aquí un centro donde mucha gente se refugiará. Los endeudados, los afligidos, los pecadores, Señor, buscarán refugio en ti, Señor. En tus manos pongo esta ciudad, Señor. A las autoridades, Padre, civiles, Padre, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras finanzas, a nuestras deudas, Señor, si las hay. Provee, Señor, esta noche para cenar a los hogares que necesitan. Guarda a la viuda, al desamparado, al que es perseguido, Señor, al extranjero, a la viuda, al inmigrante, Señor. Bendícelo, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos y sigamos adelante, confiando, esperando en Dios. No se quede de la carrera cristiana.